Hay fracasos en ventas que todo el mundo ve venir, juegos rotos, malas decisiones y proyectos que ya desde el primer tráiler olían mal. Luego están los peores, los que parecían éxitos asegurados, sagas míticas, estudios enormes, presupuestos gigantes y una comunidad convencida de que iban a arrasar, y aún así se la pegaron. Hoy vamos a ver 10 juegos que fracasaron en ventas y nadie se lo esperaba. Y vamos a empezar el vídeo con Metroid Prime 4 Beyond, un caso curioso porque parecía imposible que un regreso tan esperado no arrasara en ventas. Y es que este juego arrancó muy por debajo de lo esperado, no como un fracaso absoluto porque Nintendo confirmó que superó el 1.000.000 de copias combinando Switch y Switch 2, pero su ausencia inicial en el informe financiero generó mucha preocupación, porque no aparecía como million seller por separado en ninguna versión. Metroid Prime 4 Beyond era de esos juegos que sobre el papel parecía imposible que decepcionara en ventas, y precisamente por eso el golpe fue tan raro. Estoy hablando de un juego que llevaba casi 2 décadas esperando su momento, con una comunidad pidiendo a gritos el regreso de Samus, con Nintendo vendiéndolo como uno de sus grandes lanzamientos, y con ese aura de esto va a ser histórico. Pero cuando llegó la hora de la verdad, pasó algo bastante incómodo. El ruido era enorme, pero el público real no era tan grande, y ahí está la clave. Metroid es una saga muy querida, sí, pero nunca ha sido un monstruo comercial a nivel de Mario, Zelda o Pokémon. Tiene una base de fans fiel, muy intensa, de esas que hacen mucho ruido en redes, comentan cada tráiler y analizan cada detalle, pero luego cuando miras las ventas, no siempre se traduce en cifras gigantes, y con Metroid Prime 4 se notó muchísimo. Además, el juego llegó con un problema complicado, demasiadas expectativas acumuladas. Cuando un título tarda tantos años en salir, la gente no espera solo un buen Metroid, espera una revolución, espera que justifique cada año de silencio, cada retraso, cada reinicio de desarrollo, y si el resultado es bueno pero no rompe el techo, la sensación pública cambia bastante rápido. Y seguimos con Bayonetta 3, otro regreso que prometía muchísimo. Bayonetta 3 llegó a superar el 1.000.000 de copias, pero claro, para una exclusiva de Nintendo Switch, con tantos años de espera, con el nombre de Bayonetta detrás, y con todo el ruido que generó antes de salir, sus ventas se sintieron bastante frías. Nintendo lo situó en torno a 1,4 millones en su informe financiero. Para otra saga quizá estaría bien, pero para el regreso de Bayonetta después de tantos años, supo a bastante poco. Y lo curioso es que casi nadie se lo esperaba. Bayonetta 3 llevaba anunciado desde el 2017, desapareció durante años, volvió como si fuese uno de esos regresos imposibles, y mucha gente pensó, vale, esto va a petarlo, pero la realidad fue otra. El juego salió, tuvo buenas notas, ganó conversación durante unos días, y luego se apagó bastante rápido. El problema principal es que Bayonetta siempre ha sido una saga con muchísimo prestigio, pero no necesariamente con un público masivo. Es muy querida por los fans del hack and slash, tiene una protagonista icónica, un estilo brutal y combates espectaculares, pero como le pasó a Metroid, no es Mario, no es Zelda y no es Pokémon. Su comunidad hace mucho ruido, pero luego cuando toca pasar por caja, el número real de compradores es más pequeño de lo que parece. Además, Bayonetta 3 llegó con varias piedras en su propia mochila. La polémica por el cambio de actriz de voz ensució bastante el lanzamiento, y aunque el juego funcionaba bien en lo jugable, también hubo críticas al rendimiento, la cámara, la historia y algunas decisiones con el personaje. Eso hizo que el boca a boca no fuese tan explosivo como Nintendo necesitaba. Pasamos a Max Payne 3, donde el problema fue otro. Y es que no fue un fracaso porque fuese malo, de hecho, jugablemente era una auténtica bestia. Tiroteos con peso, animaciones brutales, impactos muy físicos, una dirección cinematográfica muy cuidada, y ese bullet time que seguía siendo puro vicio. El problema es que comercialmente el juego llegó con unas expectativas enormes, y ahí es donde la cosa se torció. Rockstar venía de una época en la que prácticamente todo lo que tocaba parecía oro. Si veías su logo en la caja, pensabas, esto va a vender solo. Y encima, estoy hablando del regreso de Max Payne, una saga muy querida, con nombre, con historia y con una identidad muy marcada. Por eso nadie se esperaba que su arranque fuese tan flojo. En Estados Unidos vendió unas 440.000 copias en su primer mes, una cifra muy por debajo de lo que se esperaba para un lanzamiento de ese tamaño, y Take-Two reconoció que sus ventas fueron menores de lo previsto. El problema
que Max Payne 3 parecía un juego gigante, pero pertenecía a una saga más de nicho de lo que mucha gente recordaba. Max Payne tenía prestigio, sí, pero no era GTA, no era Red Dead, no era una marca capaz de arrastrar masas por solo existir. Y encima, este tercer juego cambió muchísimo la imagen clásica de la saga. Se fue del noir oscuro, lluvioso y casi de pesadilla de los dos primeros, y se metió en Brasil, con sol, favelas, discotecas, alcoholismo, culpa, y un Max completamente destruido. Era valiente, pero también alejaba parte del público que esperaba el Max Payne de siempre. Además, salió en 2012, en una época donde el mercado estaba saturadísimo de shooters. Habían tiros por todas partes y aunque Max Payne 3 era mucho más elegante y técnico que la mayoría, desde fuera podía parecer otro juego de disparos más, y eso le hizo mucho daño. Después llega Wolfenstein 2 The New Colossus, un juegazo que simplemente tuvo la mala suerte de salir en el peor momento posible. Venía después de Wolfenstein The New Order, que había revivido la saga con muchísima personalidad. Tenía a Machine Games en plena forma, una campaña potente, violencia salvaje, una historia con mala leche y un protagonista como BJ Blazkowicz, que ya se había ganado al público. Vamos, que desde fuera parecía una apuesta bastante segura, pero luego llegó el golpe de realidad. El juego no fue un desastre absoluto, pero sí vendió por debajo de lo que se esperaba para una secuela tan importante. De hecho, se estimó que en su primera semana vendió unas 319.000 copias físicas, entre PS4, Xbox One y PC, una cifra bastante fría para un lanzamiento grande de Bethesda. Además, en Estados Unidos ni siquiera entró en el top 10 mensual de ventas de octubre de 2017, quedándose en el puesto 14, aunque con el matiz de que Bethesda no reportaba ventas digitales en NPD. ¿Y por qué nadie se lo esperaba? Porque el juego tenía calidad. No era el típico lanzamiento roto, vacío o hecho con prisa. Tenía tiroteos brutales, una puesta en escena muy bestia, y momentos de esos que se te quedaban grabados. El problema es que salió en una fecha criminal, 27 de octubre del 2017. Con Marvel's Midnight Suns ocurrió algo parecido, pero por una razón distinta. Sobre el papel, este juego tenía una combinación que parecía imposible de fallar. Marvel, superhéroes famosos, Firaxis, los creadores de XCOM, y un sistema táctico con bastante personalidad. Vamos, que la idea sonaba a esto tiene que vender sí o sí, pero luego llegó al mercado y se pegó un golpe bastante más serio de lo esperado. Take-Two reconoció que el juego no cumplió las expectativas comerciales, aunque había funcionado muy bien en la crítica. Strauss Zelensky, el CEO de Take-Two, incluso apuntó a que la ventana de lanzamiento no fue la ideal, porque salió en diciembre de 2022, en una época complicada con el público saturado, muchos juegos compitiendo por atención, y las compras navideñas ya estaban decididas. El problema no fue solo la fecha. El verdadero choque fue que mucha gente vio Marvel y esperaba acción directa, golpes, combos, explosiones y algo más cercano a Spider-Man o Guardianes de la Galaxia, y de repente se encontró con un RPG táctico por turnos, con cartas, decisiones estratégicas, conversaciones en una abadía, y mucho rato entre misión y misión hablando con héroes. Para algunos era una maravilla, para el público masivo era una ventana difícil. Y ahí está lo curioso, el juego no era malo, de hecho tenía ideas bastante buenas. El combate era adictivo, los personajes tenían bastante química, y la mezcla de estrategia con superhéroes funcionaba mejor de lo que parecía. Pero el marketing lo tenía complicadísimo porque no era fácil de explicar en un tráiler por qué un juego de Marvel con cartas podía ser tan divertido. Luego tenemos casos como Prince of Persia: The Last Crown, probablemente una de las injusticias más claras de este vídeo. Prince of Persia fue un fracaso en ventas que dolió especialmente porque sinceramente casi nadie lo vio venir. No porque la saga estuviese en su mejor momento comercial, ojo, sino porque el juego salió buenísimo. Tenía ritmo, tenía personalidad, tenía un combate ágil, una exploración muy bien medida, y encima devolvía al Prince of Persia a una fórmula que encajaba de maravilla con su ADN. Saltos, trampas, precisión, backtracking y esa sensación de estar dominando poco a poco un mapa lleno de secretos. El problema es que una cosa es que un juego sea bueno y otra muy distinta es que el público lo compre en masa.
Y aquí Ubisoft se pegó con una realidad bastante fría. El juego habría vendido alrededor de 1 millón de copias en el 2024, una cifra que para muchos estudios sería una alegría, pero que para Ubisoft no cumplió con las expectativas. Más tarde se habló de 1,3 millones en su primer año, pero aún así quedó la sensación de que no fue el bombazo que llegaban a esperar. Y claro, eso sorprende porque venía con notas muy buenas y muchísimo boca a boca positivo. Pero había un detalle importante, era un Metroidvania en 2D. No un gran Prince of Persia cinematográfico en 3D como mucha gente imaginaba. Para los fans del género era una joya, pero para el jugador más casual el mensaje era más complicado. Había gente que veía el nombre Prince of Persia y esperaba algo enorme, tipo aventura de acción moderna, no un juego lateral con estética más estilizada. Encima Ubisoft venía arrastrando una mala imagen. Mucha gente ya miraba cualquier lanzamiento suyo con desconfianza, como si antes de jugarlo ya estuviese esperando la trampa. Y The Last Crown pagó parte de esa factura sin merecerlo. Seguimos con Prey, una de esas joyas que todo el mundo recomienda después de jugarla, pero que en su lanzamiento no consiguió explotar. Y no estoy hablando de un juego mediocre que pasó sin pena ni gloria, estoy hablando de Arkane en plena forma, de los creadores de Dishonored haciendo una especie de immersive sim espacial con exploración, poderes, decisiones, tensión, libertad y una estación espacial llena de secretos. Vamos, que parecía el típico juego que como mínimo iba a convertirse en una joya de culto desde el primer día, pero la realidad fue bastante más dura. Prey salió en 2017, y aunque recibió buenas críticas comercialmente, no explotó como Bethesda llegaba a esperar. De hecho, llegó en una época rarísima para este tipo de juegos. El público estaba muy concentrado en mundos abiertos enormes, multijugadores, shooters competitivos y experiencias más fáciles de vender en un tráiler. Y Prey precisamente era todo lo contrario. Era lento al principio, exigía paciencia, te soltaba en Talos 1 y te decía búscate la vida. Y ahí está parte del problema. Prey no era un juego que entraba por los ojos en 10 segundos. Su magia estaba en probar, equivocarte, romper una ventana, convertirte en taza, colarte por un conducto, hackear una puerta o resolver un problema de una forma que ni el propio juego parecía esperar. Pero eso es difícil de vender al gran público. No tenía una imagen tan directa como Doom, ni una fantasía tan reconocible como Fallout, ni un protagonista icónico que llenara portadas. Además, el nombre también jugó en su contra. Mucha gente esperaba que era una secuela o reinicio raro del Prey de 2006, cuando en realidad era otra cosa totalmente distinta. Eso confundió más que ayudó. Y para rematar, Bethesda cometió otro error importante. No envió copias de análisis antes del lanzamiento, así que el juego llegó sin ese empujón inicial de críticas positivas que quizá le habrían vendido de maravilla. Con Alan Wake 2 pasó algo parecido. Alan Wake 2 no fue un fracaso en el sentido clásico de se pegó un batacazo y ya está, porque con el tiempo acabó superando los 2 millones de copias y recuperando sus costes de desarrollo y marketing, pero durante bastante tiempo sí se sintió como una decepción comercial, porque vendía más lento de lo que muchos esperaban para uno de los juegos mejor valorados del 2023. Y eso es lo que nadie se esperaba, porque Alan Wake 2 tenía todo para convertirse en un bombazo. Era la secuela de un juego de culto, venía de Remedy, conectaba con el universo de Control, tenía una dirección artística brutal, una historia rarísima en el buen sentido, y una calidad de producción que parecía de primer nivel. El problema es que una cosa es ser excelente y otra muy distinta es ser fácil de vender. Para empezar, Alan Wake 2 es terror psicológico, narrativo, lento, extraño y muy autotoral. No es el típico juego que enseñas en un tráiler con explosiones, tiros y ya está. Su gracia está en el ambiente, en la paranoia, en las capas de la historia, en los propios cambios de realidad, en esa sensación de no saber si estás jugando a un videojuego o viendo una pesadilla de prestigio. Eso enamora a cierto público, pero también deja fuera a mucha gente que busca algo más directo. Además, salió solo en digital al principio, y eso le quitó visibilidad en tiendas físicas. Parece una tontería, pero para muchos jugadores todavía ver una caja en una estantería ayuda a recordar que un juego existe. Y en PC encima no salió en Steam, sino en la Epic Game Store, algo que limitó bastante su alcance entre una parte enorme del público de ordenador. Incluso Remedy defendió que sin Epic el juego no habría existido, pero eso no quita que la exclusividad seguramente le cerrara puertas. Y ahora llegamos al Escuadrón Suicida matar a la Liga de la Justicia, uno de los golpes más fuertes de este vídeo.
Venía de Rocksteady, el estudio que había levantado la trilogía Batman Arkham. Usaba personajes de DC, prometía matar a la Liga de la Justicia y encima llegaba con una producción enorme. Sobre el papel sonaba a vale, esto lo va a reventar, pero luego salió y el batacazo fue tremendo. Warner reconoció que el juego quedó por debajo de sus expectativas y más tarde se habló de un impacto negativo de unos 200 millones de dólares, ligado a su bajo rendimiento comercial. ¿Y por qué nadie se lo esperaba? Porque la gente no esperaba esto de Rocksteady. Después de años de silencio, muchos pensaban que el estudio iba a volver con algo a la altura de Arkham Knight, algo oscuro, cuidado, cinematográfico y centrado en una campaña potente. Pero en vez de eso llegó un looter-shooter cooperativo, con estructura de juego como servicio, misiones repetitivas, numeritos de daño, equipo de colores, y la sensación constante de que el juego estaba diseñado para alargarse durante varios años. Y claro, ahí empezó el problema. El público que amaba a los Arkham querían una experiencia de superhéroes con peso, no una rueda infinita de disparos y recompensas. Encima, el juego salió con bastante desgaste antes incluso de lanzarse. Cada tráiler generaba dudas, cada gameplay parecía confirmar el miedo de la gente, y el retraso no ayudó a cambiar esa percepción. También le pesó muchísimo su forma de tratar a la Liga de la Justicia. La idea podía ser provocadora, sí, pero muchos fans sintieron que el juego no respetaba demasiado a personajes que llevaban años esperando ver bien representados. Y cuando tu propio público objetivo empieza a mirar el proyecto con desconfianza, estás en problemas. Y cerramos el vídeo con The Last Guardian, un juego que parecía destinado a convertirse en un acontecimiento histórico. No fue un fracaso absoluto porque tuvo ventas decentes para un juego tan especial, pero sí se sintió como una decepción comercial enorme después de tantos años de espera. Vendió unas 484.000 copias físicas en su primera semana, y en Reino Unido debutó en el puesto 7, un arranque bastante frío para un exclusivo de PlayStation tan esperado. Y lo curioso es que nadie se lo esperaba del todo, porque The Last Guardian no era un juego cualquiera. Era el nuevo juego del creador de Ico y Shadow of the Colossus. Solo con eso ya parecía que tenía una especie de aura sagrada alrededor. Durante años, cada vez que aparecía en un evento, la gente reaccionaba como si estuviese viendo resucitar una leyenda perdida. Pero ahí estaba justo el problema. La leyenda era más grande que el público real. El juego llevaba anunciado desde el 2009, se esperaba originalmente para PS3, desapareció durante años, cambió de generación y finalmente llegó a PS4 en 2016. Después de tanto tiempo, mucha gente ya no esperaba simplemente un buen juego, esperaba algo revolucionario, algo que justificara casi una década de retrasos, y cuando salió, lo que encontró el público fue una aventura preciosa, emotiva y muy personal, pero también lenta, torpe a ratos y con un diseño bastante peculiar, porque The Last Guardian no era un blockbuster fácil de vender, no tenía combates espectaculares, mundo abierto, progresión adictiva ni acción constante. Su corazón era la relación entre un niño y Trico, una criatura maravillosa, impredecible y muchas veces desesperante, y eso era parte de su encanto, pero también parte de su problema. Y al final, esto demuestra algo bastante curioso. En los videojuegos, tener nombre, presupuesto y muchísimo hype no garantiza absolutamente nada. Puedes tener a Rockstar, a Marvel, a Nintendo o a DC detrás, y aún así pegarte un batacazo histórico, porque al final quien decide de verdad no es el marketing, es la gente. Así que ahora te toca a ti. ¿Qué otro juego creías que iba a arrasar y terminó siendo un fracaso inesperado? Te leo en comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, ya lo sabes, dale al like, al hype si lo estás viendo desde el móvil. Y si quieres comprarte juegos baratos, echa un vistacito a la descripción y al comentario fijado, porque los vas a encontrar en Eneba. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.